Hace algunos domingos iniciamos una serie de mensajes basada en Proverbios, a la que titulamos Sabiduría para vivir hoy. Y hemos dicho que la sabiduría bíblica es el arte de vivir en este mundo, atravesando todo lo cotidiano con la fe en Dios. Escuche bien, por sabiduría bíblica distinguimos con conocimiento o instrucción académica. Y nada revela más la fe nuestra que el día a día. La sabiduría bíblica nos confronta con cuestiones prácticas y cotidianas. Como que al estudiarla, dice un estudioso, más que llevarnos al umbral del templo y de la vida religiosa y espiritual, la sabiduría nos saca por el patio a lo más secular y cotidiano de la vida. Entonces, se es sabio o necio, ¿saben dónde? En la casa, en el trabajo, en la calle, en la vereda, en esos lugares del día a día. El domingo próximo pasado hablamos del tema sabiduría para tratar a los demás. Y hoy quiero proponerles el tema que he titulado sabiduría para el trabajo y el desempleo. Y alguien se preguntará, ¿tenemos nosotros acaso que pensar en ello? ¿Dice este libro sapiencial de Proverbios algo con relación al trabajo, a las tareas de la vida? El trabajo o el desempleo ocupan un lugar tan importante en la vida de la gente que como cristianos haremos bien en pensar en esos asuntos, especialmente desde la perspectiva bíblica. Fíjense lo siguiente, en la actualidad cerca de 215 millones de niños, 215 millones de niños trabajan en el mundo. Muchos lo hacen a tiempo completo, es decir, no van a la escuela ni tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Más de la mitad de esta cifra que les estoy comentando, que es oficial de la Organización Internacional del Trabajo, dice que más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, en ambientes forzosos y peligrosos, esclavitud, actividades ilícitas incluyendo droga, pornografía y participación en actividades bélicas, muchas veces obligadas de sus países. Yo me preguntaba al releer Proverbios y pensar en estos asuntos si la iglesia debería orar por estas cosas. Y más que orar, actuar también. El mundo enfrenta una crisis de empleo cada vez más grave. Y los más perjudicados parece que están siendo los jóvenes. 73 millones de muchachos jóvenes están en el mundo buscando trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo dice que si esa tendencia se mantiene, lo que espera la humanidad serían consecuencias muy negativas por tener una masa juvenil, sedentaria, estática y sin producir. Las organizaciones internacionales que trabajan o que tienen que ver con el empleo y el desempleo están luchando porque tanto hombres como mujeres tengan igualdad de condiciones para trabajar. En países las mujeres hacen el mismo trabajo que los hombres y en mejores calidad y cobran menos por ser mujeres. Se está luchando pues en torno a que haya igualdad de condiciones en lo que son los beneficios por los trabajos. Estos son apenas unos datos que nos llevan a pensar en la trascendencia social del trabajo, pero otra vez, ¿qué tiene la Biblia que decirnos? Hoy, como hicimos el domingo pasado, después de revisar varios proverbios, así que les pido que tengan la Biblia en la mano, yo recomendé que tuvieran marcadores. Vamos a pasearnos por Proverbios, a ver qué nos dice la palabra del Señor con relación al trabajo y al desempleo. Espero al final proponerle algunos principios para una teología del trabajo. ¿Qué piensa usted como cristiano o como cristiana con relación al trabajo? Y espero también al final, después de pasar por varios proverbios, que pensemos en una especie de pastoral ante los desempleos dentro y fuera de nuestra iglesia. Como hicimos el domingo pasado, propongo una especie de semáforo. Se van a encender 3 luces a partir de este momento. La luz roja, que nos dice que hay actitudes con relación al trabajo que dicen que hay que parar, que son inconvenientes. La luz verde, que nos dice que hay actitudes y virtudes en el trabajo que debemos cultivar y darle adelante con ello.
y la luz amarilla que nos dice que como que hay que detenerse ante ciertos asomos de actitudes y cosas que nos pueden perjudicar. Veamos pues con el color rojo las malas actitudes que existen hacia el trabajo. Hay actitudes hacia el trabajo que son abiertamente inadecuadas y esas hay que evitarlas. Hay quienes tienen una actitud muy negativa hacia el trabajo y piensan que el trabajo, tanto como sea posible, se le debe ¿qué? Evitar. Hay también quienes soportan el trabajo y lo ven como un mal necesario, una tediosa manera de ganarse la vida. Hay una conocida canción caribeña que presenta lo que yo he dicho es la teología del negrito del batey. El negrito del batey canta diciendo: el trabajo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Existe, sin embargo, otro grupo de personas que parece que no se han parado a pensar qué significa para mí el trabajo y cómo lo llevo. No tienen ninguna opinión aparentemente. Y yo quiero que veamos algunas luces rojas. Y la primera luz que quiero encender es con relación al perezoso. La pereza, el descuido, la irresponsabilidad en cualquier tarea de la vida. Vamos a leer Proverbios. Proverbios 26:14. Proverbios 26:14 nos presenta la condición de un perezoso. Dice el pasaje: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Lo que es una bisagra para la puerta, un elemento indisoluble, lo es la cama. ¿Para quién? Para el perezoso. Pereza es sinónimo de negligencia, astenia, tedio o descuido en realizar acciones, movimientos o trabajo. Se le conoce también como gandulería, flojera, haraganería u holgazanería. El sentido común nos permite observar que lo natural es que los seres vivos que se mueven, escuche bien, usen sus energías ¿para qué? Para producir, para generar beneficios propios y para otros. Pero parece que algunos seres humanos han venido al planeta solamente a consumir oxígeno y nutrientes. La Biblia nos enseña que nosotros no fuimos diseñados para ser parásitos, que hemos venido al planeta a utilizar las fuerzas, la creatividad, la energía y la vitalidad en cosas productivas. Ya les voy a decir cuáles son esas. La pereza puede amarrar a las personas a una rutina improductiva y destructora. Vamos a leer en 19:24. A partir de este momento no digo más proverbios porque todo o la mayoría estará basado allí. 19:24 de Proverbios dice así: el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. La versión mía dice: el perezoso mete la mano en el plato pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Y esto es trágico. Hay personas que o tienen problemas con la hemoglobina o deben revisar urgentemente sus valores, sus actitudes, sus motivaciones y sus compromisos con una vida productiva. Da risa. Esto da risa lo que viene aquí. Pero quiero que ahora leemos en 22:13 los absurdos y ridículos pretextos de un perezoso. 22:13 dice el perezoso: el león está afuera, será muerto en la calle. Por eso no sale a trabajar. La versión mía dice: para trabajar el perezoso pretexta que en la calle hay un león que lo quiere matar. La pereza lleva a la persona a buscar excusas. Y ocurre con el perezoso algo curioso. El perezoso, hay gente que es floja, lamentablemente, y con su discurso hace y deshace. Es el que de pronto se la pasa con una carpeta debajo del brazo. Tiene todos los proyectos del mundo, pero como decimos los llaneros, es como mamón macho. Florea y nunca carga. Se la pasa de proyecto en proyecto, tiene excusa y se la da más sabio y más pila que los demás. 26:16 dice que él ostenta de ser muy sabio. Pues tiene la razón, todo bajo control. 26:16 dice: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. La actitud del perezoso, hermanos, finalmente lo lleva a la ruina. Vamos a leer 15:19. Y es cuestión de actitud. Yo quiero decirles que el trabajo, la laboriosidad, no estoy hablando de estar en una nómina, no estoy hablando ni siquiera, como voy a ver al final, si percibo o no un sueldo o un salario digno. Estoy hablando de una actitud ante la vida. Y siempre me ha angustiado
que en el pueblo cristiano nosotros seamos capaces de inundar a nuestros niños y jóvenes de un espíritu proactivo, que nuestra gente cristiana sea emprendedora. Y fíjense cómo hay dos actitudes aquí, porque el camino del perezoso es como seto de ¿qué? De espino, más la vereda de los rectos como una calzada. La versión que tengo dice, para el perezoso el camino está lleno de espinas. Fíjense cómo es su cosmovisión o su perspectiva. El perezoso ve a su paso puras espinas, puros problemas, puro lo que no hay. Cuando el hombre recto, entendido, sabio, ve en el camino oportunidades. Dice mi versión, pero el hombre recto ve el camino como amplia calzada. Los perezosos y los destructores hasta hermanos parecen, dice el proverbio. Mano perezosa empobrece, brazo diligente enriquece. Finalmente, no me dio tiempo de ubicar esta cita, pero está en Proverbios, para que la copiaran, pero está en Proverbios. No se le ocurra a usted encargarle algo importante a un perezoso. El proverbio que sí te dice vinagre a los dientes, humo a los ojos, eso es el holgazán para quien le da un encargo. La consecuencia inevitable para el perezoso es la ruina. Es la ruina. Es el desorden. Es todo tipo de falta. Una pregunta que me hago es cómo podemos enseñar en nuestras casas a nuestros niños pequeños el valor del trabajo, el valor de ser emprendedores, la necesidad de disciplinarnos para conseguir cosas en la vida y animarles a ser laboriosos. Se prende ahora la luz verde de este semáforo laboral. Y en la luz verde vemos que en el trabajo hay virtud. La teología cristiana con relación al trabajo dice que es algo virtuoso y digno. Hay dos citas que voy yo a leer y como son muy largas no las vamos a poner en la pantalla. Pero el primer ejemplo de la virtud del trabajo lo vemos en la naturaleza. El proverbista dice, tú holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Escuchen. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan ¿cuándo? Todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como a un bandido, la escasez te atacará como a un ladrón armado. Les dije al comenzar la campaña que la persona sabio hace uso de 4 cosas. Primero, hace uso de la observación. La persona sabia es un agudo observador. En segundo lugar, hace uso del sentido común que Dios dio a los seres humanos. Hace uso de la experiencia, pero antes que nada hace uso de ¿qué? De la palabra del Señor. Y este proverbista comenzó porque los sabios de Israel se hicieron especialistas en ciencia, en zoología. Y a un proverbista se le ocurrió la cuestión de la hormiga. Mira, la hormiga en el tiempo tal recoge bastante. De tal manera que cuando viene un tiempo de escasez o de problema, la hormiga tiene para alimentarse. Quiero notar aquí 3 cosas. 1, la cuestión de la iniciativa. La hormiga no tiene líder. No anda allí apurado y empujado por otros, sino es cuestión de iniciativa. Lo segundo, fíjense ustedes el valor del esfuerzo. Todo lo que vale la pena requiere de esfuerzo. Y hay tiempo en el que hay que esforzarse y hay que aprovechar ese tiempo porque luego no lo podemos hacer igual. Y finalmente hay un propósito ante una circunstancia adversa. Ahora vamos a ver, con relación a la virtud del trabajo, no solo lo que nos dice la naturaleza, sino la experiencia humana. Otro pasaje largo en Proverbios dice, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Dios nos ha dado en general a los seres humanos la oportunidad de administrar. Aquí está la doctrina, la mayordomía cristiana. Y yo quiero que veamos en esta parte de la virtud del trabajo ahora 3 funciones del trabajo. A la luz de la Biblia, ¿qué nos permite el trabajo? Y lo primero es que el trabajo digno y responsable, nuevamente tomen sus Biblias para leer Proverbios. En primer lugar, el trabajo nos permite alcanzar la realización personal.
Entiéndase esto no como una cuestión orgullosa, sino que por medio del trabajo nosotros podemos retomar o recobrar o nutrir sentido de utilidad en la vida. En parte encontramos nuestra realización humana gracias al trabajo. Observemos el llamado mandato cultural que hay allí en Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos, dijo Dios. Llenad la tierra y ¿qué? Y sojuzgadla. De tal manera que trabajar es parte de nuestra vocación humana. Nuestro potencial para el trabajo creativo forma parte de ser humanos. Cuando permanecemos ociosos, por el contrario, o nos dedicamos a destruir en vez de construir, sojuzgar, administrar, crear, producir, nos parecemos más animales y dejamos de ser humanos. Contrariamos esa naturaleza que Dios nos dio de administrar, de producir, de generar, de estar al cuidado de la creación del Señor. Ahora, es difícil comprender esta idea de realización personal por el trabajo cuando uno observa las condiciones en las que tienen que realizarlas algunos. Hay un programa que hice que tiene que ver con eso, el trabajo que nadie quiere hacer, el trabajo sucio, y muchas personas tienen que laborar en medio de suciedad, de incomodidad. Los mineros, por ejemplo, qué riesgos, y no solo riesgos sino escasos beneficios. Aquí quiero hacer una apelación. Hermanos, debemos orar por los tales, las personas que tienen esos trabajos. Pienso que también debemos apoyar toda iniciativa, venga de donde venga, que procura dignificar la vida humana por medio de dignificar los trabajos, el empleo, mejores condiciones y beneficios para una gente que se esfuerza. Dice la Escritura que el obrero es digno de su salario. Y me preguntaba también, ¿los cristianos podemos hacer más que solo orar y apoyar iniciativas de otros? ¿Pudiéramos desde el seno de nuestras comunidades ser más activos hacia nuestra propia gente y en consecuencia contribuir hacia la sociedad? El trabajo no solo contribuye con el sentido de realización personal. Aquí viene la segunda función. Es que el trabajo también implica bienestar hacia otros. Cuando nosotros trabajamos, estamos generando bienestar colectivo. Fíjese, desde Adán, los seres humanos responsables y conscientes trabajan teniendo en mente a sus semejantes en general y trabajamos teniendo en mente a nuestros seres queridos en particular. Notemos, por ejemplo, que el Dios que permitió que Israel llegara a la tierra prometida, una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel, solicitó a Israel que cuando entrara debía compartir el fruto de esa tierra ¿con quiénes? Con los pobres, con las viudas y los extranjeros. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en Efesios 4:28, vemos a un Pablo que habló a unos hermanos, me imagino que en su mayoría nuevos creyentes, le dice: el que robaba, no robe más, sino que trabajando ¿con qué? Con sus propias manos, tenga ¿para qué? Para disfrutar él, pero también para compartir con el que pasa necesidad. Eso de trabajar para yo tener, eso de trabajar nomás para terminar mis días echándome aire yo porque trabajé bastante, que le quita el componente de que yo trabajo también para bendecir a otro. Si usted lo mantiene solo en el primer punto, eso es occidental, pero no es bíblico. Todo trabajo, según leo en la Biblia, debe tener la dimensión de que uno trabaja también para hacerle bien al otro. Al punto de que nosotros vemos en lo cotidiano que alguien hace el pan por nosotros. Yo no hago el pan, yo paso buscándolo simplemente en la tarde-noche para llevarlo a mi casa caliente. Pero en una comunidad, las comunidades crecen es por el trabajo honrado, responsable y dedicado de los colectivos. Tenemos que impulsar el valor del trabajo, el trabajo responsable, no la actitud parasitaria en manera alguna. El deseo de Dios para mi vida, para las familias y para las sociedades es que las personas, tanto como puedan, se hagan cargo de un ejercicio responsable de trabajo. Ya veremos que hay algunas condiciones especiales. No se deja de ser humano por no trabajar. Y no todas las personas que están desempleadas lo están por la misma causa. Así que esa actitud también de calificar a alguien como exitoso porque tiene tal trabajo y alguien que no lo tenga o que no esté ejerciendo algo no es exitoso, es como que un empuje que la sociedad nos ha llevado que debe ser cuestionado o revisado con mucha delicadeza. El concepto bíblico del trabajo es el de un proyecto comunitario, emprendido por la comunidad y para la comunidad. Todo trabajo debería verse como un servicio a otros, ya lo he dicho,
Y debemos valorar el trabajo digno de los demás. No puedo evitar pensar en las personas que, blindados en unos camiones, tienen a veces, sin las indumentarias correctas, que soportar olor y exponerse a ciertas situaciones por llevar el desperdicio de los pueblos cuando se recoge. El trabajo digno genera bienes y servicios para todos. También contribuye con la realización propia, pero aquí viene la tercera y vamos a convenir todos en que es la función más importante del trabajo. Es que los cristianos debemos entender por la Biblia que el trabajo me permite a mí ¿qué? Traer gloria a Dios. Dice, todo lo que hagáis, sea de qué, de palabra o de obra, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Le aseguro que si usted no incluye el elemento de que está trabajando al final para glorificar a Dios, va a tener muchas razones para maldecir, va a tener muchas razones para frustrarse. Y le voy a decir una cosa que no sé si le alienta o le desalienta: en todos los lugares va a encontrar dolores y problemas al trabajar. De eso hablaremos en la luz amarilla. Por ahora le digo que el foco de un cristiano debe ser que Jehová Jireh, Jehová el proveedor, es finalmente quien merece la gloria por todo lo que yo hago. Por eso Pablo decía que al trabajar no lo hagamos como para el ojo humano. Ahí viene el jefe y entonces comienzan a simular que están trabajando. Quien trabaja así le ha quitado mucha trascendencia a su trabajo. El trabajo es como para el Señor. Cuando a usted ¿cómo se llama? Cuando lo asciende, a usted lo está ascendiendo, Dios le está dando más oportunidad y responsabilidad. Al final no es ni su jefe ni su trabajo, al final es Dios quien está proveyendo sustento para su vida y para su familia. Una definición de trabajo hasta aquí dice: el trabajo es el consumo de energías en el servicio a los demás, que como fruto de realización personal del trabajador y el beneficio en la comunidad trae ¿qué? Gloria a Dios, haciéndolo como para el Señor, porque del Señor recibiremos la recompensa. Pablo no está diciendo que sea malo causar buena impresión en otros al trabajo. Pablo tampoco no está diciendo que el obrero sea digno de ¿qué? O no sea digno de su salario. Lo que Pablo está diciendo es que para un cristiano lo más importante, o lo único que importa, no es solo la buena reputación o la digna remuneración en la tierra, sino el dividendo eterno. Es decir, hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. Cuando trabajamos así, ¿sabe lo que pasa? Nos constituimos en colaboradores de Dios. La creación dejada por sí sola, dice un autor llamado Novak, se los leo: la creación dejada por sí sola está incompleta. Y los seres humanos están llamados a ser co-creadores con Dios para seguir elaborándola. Se lo voy a explicar. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que después del sexto día, al séptimo día ya estaba completo y no había más nada que hacer. No. Dios desde un principio, ¿qué hizo con los seres humanos? Les hizo la misión y el encargo de que teníamos que ¿qué? Sojuzgar, trabajar y todo lo demás, porque la creación tiene muchos secretos escondidos que están aguardando para ser descubiertos por los que trabajamos en la ciencia, en la ingeniería, en la educación, en la sociedad. En fin, Dios nos ha dado un mundo para cultivarlo. Al leer la historia del huerto, Génesis 2:15, me gustó muchísimo. Frecuentemente nos imaginamos que el propósito de Dios era que todo se quedara así. Terminó el día 7, listo. Y que de no haber mediado el pecado, todavía andaríamos nosotros desnudos y ociosos por el huerto. No. Desde su inicio, Dios quiso que el hombre trabajara. La categoría creación es la que se vincula al trabajo digno. La categoría abrojos y espinos y dolores es la que se relaciona con la categoría pecado y caída. El trabajo es bueno de creación. Los dolores con que hay que hacerlo luego sí vino como consecuencia de la caída. Dijo que ahora la tierra te dará ¿qué? Espinos y abrojos. La mujer ahora tendrá que parir ¿con qué? Con dolor. Y con el sudor de la frente tenemos que trabajar. No seamos meramente románticos, no nos engañemos, porque la luz amarilla se prende y nos dice que todo trabajo presupone por caída y pecado dolores y potenciales problemas. Usted no busque, yo quiero un trabajo pero donde no tenga problemas. Yo quiero un trabajo pero donde uno tenga que esforzarse mucho. O sea, yo quiero un trabajo donde haya tanto dolores. Si usted trabaja con animales, con computadoras, con personas, con lo que sea,
Todo trabajo presupone dolor, porque eso fue una sentencia consecuencia de la caída del ser humano. Pero quiero insistir en esto, hermanos. El trabajo no es malo porque pertenece a la categoría de creación. Antes del capítulo 3 en Génesis, que narra el pecado, en capítulos 1 y 2 ya Dios había hecho ¿qué? Un encargo. Le dio ¿qué? Fructificar, señorear, sojuzgar. Así que el trabajo fue entregado antes. Luz amarilla acarrea dolores y potenciales problemas. Hacer del trabajo en sí mismo un fin en sí mismo es un peligro. Ahí se prende una luz amarilla que nos está diciendo: epa, aguantate un momentico, porque aparte de Dios todo lo demás es mediador, no puede ser un fin en sí mismo. Todo existe por medio de Dios y para Dios. Descuidar otras dimensiones de la vida es peligroso. En la vida no todo puede ser trabajo. Parece que hay culturas que por varias razones son más dadas al trabajo, y son personas que por su antecedente, no sé si era ADN o lo que sea, vieron la guerra, supieron lo que fue quedarse sin trabajo, sin nada para los hijos, y desarrollaron una conciencia de trabajo que la pasaron de generación en generación, y esto es loable. Sin embargo, da mucha pena cuando personas de cualquier cultura viven solo para el trabajo y no trabajan para vivir. Es el trabajo para la vida y no la vida para el trabajo. ¿De qué le sirve a la persona ganarse el mundo y pierde el alma? Necesitamos aprender a disfrutar los colores, los sonidos, los olores, los sabores de la vida. No se trabaja por solamente trabajar. Si los hijos de Dios no se toman el tiempo para disfrutar, para recrearse y gozar las bondades de la creación, ¿qué más no hará? Hacer de cualquier actividad un fin en sí mismo, eso es idolatría. Y hay personas que tienen su trabajo como un ídolo, y no es posible que yo utilice como excusa algo que Dios me dio, que es el trabajo. Lo utilice como excusa para decir que no tengo tiempo para congregarme porque el trabajo, cuando Dios me dio la salud para trabajar. No es justificación decir que yo no tengo tiempo para servir al Señor de manera alguna porque el trabajo. Allí yo estoy descuidando dimensiones de la vida. Ojo con trabajar tanto al punto que usted encuentre en ello excusa para lanzarse al piso con los nietos, para permitirse un helado, para permitirse una parrilla, para permitirse nomás ir a ver el mar, para ver una película en familia, para tener tiempo de descansar en el Señor. Dios dice: 6 días trabajarás y necesitas un día para descansar, necesitas un día para reunirte con otro a celebrar al Señor, porque si no estás cayendo en idolatría. Está bien que nos esforcemos, pero no dejemos por fuera la confianza en Jehová Jireh, Jehová el proveedor, la confianza en Dios. Y aquí ya vamos terminando, le voy a compartir algunas advertencias. El caballo se prepara para la batalla, pero ¿quién es el que concede la victoria? Dios, Jehová. Otro versículo: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, dice la versión que les leo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus hijos amados. Otro más, Mateo 6:33 dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas serán añadidas. Sigo con varios proverbios. Proverbios 10:22, a ver si lo publicamos. Dice el Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Se pueden conseguir muchas cosas, pero si no tenemos la bendición del Señor. Proverbios 15:16, por favor. Proverbios 15:16. ¿Cómo dice el proverbio? Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Quiere que se lo lea en esta versión que me gustó mucho? Escuche cómo dice: más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir lleno de angustia. Y otro más, 17:9. Mejor el que cubre 19, perdón. Proverbios 17:19 dice: el que ama... no señor, no sé qué pasó.
Bueno, lo voy a leer acá, por tanto la cita está mala, pero el proverbio dice: mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Algo que debe preocuparnos es que le damos razones a nuestros hijos incompletas. Le dijimos: hijo, tú tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad y tienes que trabajar muy duro. ¿Para qué? ¿Sí? Para que tengas una buena casa, para que tengas un gran carro y para que los últimos días estés tranquilo echando. Si usted quiere eso, amigo, estudie y trabaje. ¿Y saben qué me preocupa? Que no le decimos para que le sirva a Dios con eso. Y con razón, como ellos van a la universidad y nosotros les costeamos los estudios, alcanzan ciertas cosas, ellos llegan a pensar de una manera inconsciente que se puede graduar y se puede tener trabajo sin necesidad de ser un cristiano dedicado. ¿Para qué Dios? Porque el elemento fe no atraviesa como viéramos el trabajo y el estudio. ¿Cómo hacemos, hermanos, para levantar a una generación que vea en el trabajo una manera de honrar a Dios y de servir al prójimo, y no solo tener buena vida? Termino con esto. A los cristianos nos urge una adecuada teología del trabajo, como nos urge también una respuesta pastoral más sensible y comprometida hacia los desempleados. Con relación a una teología, quiero concluir con esto: el trabajo es una bendición de Dios. Por el pecado, al hacerlo, no nos vamos a librar del dolor, de los espinos y los abrojos. Pero forma parte del deseo que Dios tuvo para nosotros antes de que pecáramos: colaborar con Él en hacer una mejor sociedad. Por medio del trabajo, nosotros podemos servir a Dios, debemos servir a Dios. Por medio del trabajo podemos bendecir a otros. Si nuestros hermanos por varias razones tienen o no empleos, debemos como comunidad preocuparnos por eso y acompañarlos, creo de todo corazón. Y con relación a la pastoral digo lo siguiente: cuando comprendemos la importancia del trabajo, tenerlo o no tenerlos, nos imaginamos el trauma que puede causarle a una persona que no lo tiene, que es padre de familia, que tiene la renta en la puerta, que viene a comprar los morrales y no lo tiene. Y como decía al principio, no todos los desempleados están por las mismas causas. Y yo quiero decir desde ya aquí a mujeres que han concentrado especial atención para quedarse en sus casas, atendiendo a administrar el hogar y a los niños: no dejen amarrarse con el grillo de la estructura que dice que la mujer de hoy, para ser una gran mujer, tiene que vivir fuera. Se respeta a la que está fuera, se admira eso y tiene derecho y libertad, y cada quien dará cuenta del modelo de vida que decida. Pero la mujer en la casa combina varios trabajos, a veces sin una remuneración: administrar el hogar, cocinar, hacer de maestra de preescolar, de psicólogo, de niñera y de todo, sin recibir a veces. Yo quiero decir a las tales una pregunta: ¿puede encontrar usted labor más hermosa que estar cerca con su muchacho los años más importantes de su vida y encargarse de cuidar su propia casa? No estoy diciendo por eso que no tenga derecho a salir afuera, pero no se sientan menos. ¿De qué vale doctorados y no alcanzo ni ser letrado en las relaciones en mi casa? Mi hogar es un desastre, mis hijos son un desastre. A los jubilados, no es tanto, porque nos enseñaron así que siempre tenemos que estar produciendo y en actividad. Y yo creo que la clave está en mirar a Dios en cada etapa de la vida. Hay etapas de estudio, de formación productiva, y hay una etapa en la que hay que descansar, disfrutar, hacer planes. Pero eso sí, seamos trabajadores en el sentido de industriosos toda la vida. Que toda la energía le digamos: Señor, bueno, ahora no puedo hacer lo que antes hacía, pero la fuerza que tengo la quiero utilizar. Voy a compartir más con mis nietos, voy a enseñar a mis nietos, voy a orar por mi iglesia, voy a visitar. Hagan planes. No ser trabajador industrioso no significa estar en una nómina y cobrar una quincena. Es una actitud de vida, de entender que lo último que me quede de respiración y de fuerza lo quiero usar para glorificar a Dios y para hacerle bien a otros. Y vaya que si hay oportunidad para eso. ¿Deberíamos los cristianos, hermanos, orar y ponernos al lado de los que necesitan empleo?
Deberíamos como iglesia hacer más que solo orar por los desempleados que están llegando a la iglesia, que están o que van a llegar a la iglesia. Deberíamos como iglesia articular acciones de nuestras reuniones y servicios para acompañar a quienes no tienen empleo. Por ejemplo, orar con ellos, aconsejarlos, pastorearlos, guiarlos. ¿Cuántos hermanos buscando trabajo terminan metiéndose en unos problemas y haciendo pactos y metiéndose en trabajo con gente que lo que después traen son dolores de cabeza? Deberían nuestros adultos, cristianos, ingenieros, maestros y demás ponerse a la orden de la iglesia y decir: yo quiero un proceso de asesorar para los muchachos que no tienen experiencia, para ayudarlos a ganar experiencia, la que a mí nadie me dijo, pero a los jóvenes de la iglesia vamos a hablar de eso, de cómo ganar experiencia laboral. Quienes me conocen saben que siempre también he soñado, hermano. Ahora se metió en la cabeza la idea de una feria de hortalizas en San Antonio. Si no en San Antonio será en otro sitio. Pero ¿por qué no animar a los hermanos y dejando los fondos de la iglesia en su lado y comprometiendo cargos en su lugar? ¿Por qué la iglesia no puede prestar sus espacios, dar asesoría e impulsar proyectos productivos, hermanos que sean emprendedores para que hagan sus cooperativas, sus cosas? ¿Por qué eso no puede ser? Esto por favor me lo dejan a mí, si no están de acuerdo está bien, yo lo asumo, pero creo que la iglesia tiene que hacer más que orar. Pese a las tristes experiencias, deberían los cristianos ofrecer empleados a los hermanos en la fe. Oído con tristeza personas que digo haría cualquier cosa menos contratar a un evangélico. Eso es muy triste. Por mucho tiempo he soñado que debemos tener una lista de profesionales, personas que sean miembros de iglesias, en leal, en plena comunión, de buen testimonio, que si se ponen cómicos se saquen de esa lista para que no anden por ahí. ¿Cómo se llama cuando tú le haces un daño por el trabajo a otro? Que le hace, no sé cómo, no recuerdo ahorita, pero no anden, no sé, haciéndole daño a otro por sus trabajos, en el nombre de que son evangélicos, no solo porque es evangélico, es porque es un trabajador responsable y excelente. Pero ¿por qué no usar a mis propios hermanos para bendecir a mis propios hermanos? Deberíamos como iglesia facilitar nuestros espacios, asesoría, ya lo dije, lo demás, para animar iniciativas donde los hermanos puedan tener para su familia, para diezmar, para apoyar la obra misionera y para contribuir a la sociedad, otra vez dejando claro lo que es vida de iglesia y todos sus compromisos morales y financieros. Yo creo que si hay por lo menos a las preguntas que he hecho una respuesta, sí deberíamos hacer más que orar. Todos deberíamos considerarnos trabajadores de por vida y así, aún después de jubilarnos, emplear nuestras energías en alguna forma de servicio digno. Quiero invitarles a orar y voy a pedir